Ellos se fueron a sabiendas que el indulto estaba en curso. Los documentos les llegaron a la bancada. Y lo que está haciendo ahora Nuevo Perú es simplemente intentar lavarse la cara por algo que negoció esa noche. Es más, yo considero que los familiares están siendo estafados por Maritza Glave y por Nuevo Perú, porque ellos ahora pretenden representar sus intereses cuando, si ese día ellos votaban con las pruebas en mano para la vacancia, simplemente el señor Pedro Pablo Kuczynski no era presidente el 24 de diciembre. Yo les pido a los familiares de las víctimas, sí, luchan por sus derechos, pero no crean más en Maritza Glave ni en Nuevo Perú, porque esa no es la forma de defender los intereses de los peruanos. ¿Pero cómo está tan segura que Maritza Glave ha negociado? Porque yo he estado ahí, yo le he visto, ¿no ha visto usted las fotografías, todo lo que ha sucedido? Claro, pero lo que ella dice es que estaba pidiéndole cuenta por los papeles que estaban saliendo ese día, y le decía, es verdad, y ella estaba indignada porque decía que la señora Arao le decía que no. Mira, coherencia, indignada, desconfío, ¿me voy? Voto, voto, y que finalmente ¿qué ha pecado de repente un poco la incauta Maritza Glave, la que negoció el contrato de los peajes, la lobista de Maritza Glave, inocente, incauta, por favor, Verónica. Ella traicionó a los peruanos. Tú puedes votar de acuerdo a tu conciencia, lo que tienes la prueba, ya, voto como tenga que votar. Si al final se libra o no se libra, gana o pierde, eso es democracia, no que te compren los votos. Yo esa noche he visto el mismo infierno. Que Maritza Glave le han comprado el voto. Por supuesto que sí. Maritza Glave pecuniariamente, así como, yo sí, considero que sí. Sí, por supuesto, pero por favor, es que no han estado ahí. Ustedes no. Muy bien, eso ocurrió ayer en Portada y Maritza Glave está aquí para responderle a la congresista Vilca Toma. Maritza. Mira, Mávila, yo quisiera decir tres cosas. La primera es, quiero agradecerle a Gisela Ortiz y a través de ella a los familiares de las víctimas que el día de hoy han, incluso en redes sociales, contestado abiertamente y han señalado que saben no solo que el Nuevo Perú o que yo, sino que las personas que estamos en este momento con ellos, hemos reaccionado con muchísima dureza a lo que ha significado un negocio bajo la mesa, un pacto infame del señor Kuczynski. Tenemos el tuit, quería referirme justamente, si Switcher lo puede colocar, esa es Gisela Ortiz, que dice: señora Jenny Vilca Toma, no repita prácticas de los 90, los que se vendieron y vendieron al país fueron los fujimoristas, si tiene pruebas contra cualquier congresista denuncie. Familiares de víctimas conocemos a Maritza Glave hace años y agradecemos su solidaridad. En este momento estamos nosotros trabajando con muchísimo esfuerzo, igual que muchas organizaciones de sociedad civil y otras organizaciones políticas democráticas, por tratar de colaborar con los abogados de las víctimas para que puedan tener la mayor información posible. Y en ese sentido, acá te paso la carta que hemos vuelto a mandar al ministro de Justicia y la carta que además ya hemos mandado al jefe de la Oficina de Transparencia, que fue una de las entidades que se crearon supuestamente para garantizar el acceso a la información pública, para que el ministro de Justicia deje de ampararse en mentiras y en este caso deje de ampararse en falsos argumentos para no otorgar la información que se tiene que dar. Porque una de las cosas que ha quedado evidenciada en todo este proceso es que el proceso de indulto no ha sido humanitario, sino ha sido un pacto que han negociado tan a mala leche y tan mal hecho que evidentemente está violando un conjunto de normativas y que espero toda esta información que estamos tratando de recopilar ayude a los abogados a lograr justicia, tanto en el caso Pati Vilca, porque la gracia presidencial se otorgó de manera absolutamente irregular, eso se verá el 26 de este mes, como en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que es el 2 de febrero. Que es el 2 de febrero. Ahora, en el caso de la gracia, por un tema ya de contabilidad básica, y en el caso de la Corte Interamericana, porque se ha violado con procedimientos básicos del seguimiento de la sentencia en el caso de Cantute. Ustedes han pedido con insistencia al ministro de Justicia el expediente del indulto Fujimori. Entiendo que Indira Wilca también. ¿Están trabajando juntas estamos trabajando de manera conjunta. ¿Es una carta que firman ambas? Esa es una carta que firmamos ambas, sí. Y además esto está también vinculado a lo que le mandamos ambas también al ministro de Justicia y también al presidente Kuczynski con el informe de lo que nosotras encontramos el día 25 de diciembre en el penal de Barbadillo. Claro, cuando llegaron a Diroes y llegamos a la Diroes para tratar de revisar las visitas que había recibido Alberto Fujimori, la información que existía en ese momento. El trabajo que nosotras hicimos, Mávila, el día 25, que lo hicimos, te lo digo con sinceridad, después de hablar con algunos de los abogados también de las víctimas y también hablar con algunos de ellos para tratar de ver qué cosa es lo que se podía hacer en ese escenario para recoger la información que pudiera poner en evidencia que lo que había era un indulto ilegal. Es que hicimos ese informe y con ese informe hemos podido también
generar lo que ha sido una acusación constitucional que hemos presentado tanto Esa contra era la mi ministra siguiente pregunta, Mercedes y Arauz uno de contra los el ministro motivos por Enríquez, los cuales la hemos invitado, la denuncia constitucional, que ya está redactada. La pregunta es, para cometer una infracción constitucional hay que mencionar los artículos que se han violado en la Constitución, ¿no? Es decir, llegar a formular una acusación constitucional no es cosa de broma. Hay que estudiar muy bien la Constitución y justificar. Los argumentos, ustedes hablan acá de 3 artículos, por lo menos, que se han violado: 38, 39 y el 118, y el 118. que es el que es directamente ¿Puede explicarnos por qué, digamos, se validaría una acusación constitucional contra nosotros, Mercedes Arauz? y es una manera también de responderles a quienes con mentiras... Mira, sobre el tema de la señora Vilcatoma, veremos qué tipo de argumentos podemos hacer. Hoy día la bancada también está evaluando qué cosa hacer, porque la señora, más allá de ser lo que clásicamente ha sido, que es una persona que se ampara en su inmunidad parlamentaria para decir barbaridades, en este caso está llegando a una calumnia mayor y está acusando de que ha habido compra de votos y que eso es algo que en nuestro país está penado y, por tanto, si ella es testigo de algo así, debería ser una denuncia al Ministerio Público. Al margen de lo y eso que es algo que no se puede Vilcatoma, permitir de ninguna manera. Sí, pero me gustaría preguntarle si no se sintió burlada en el momento de la votación y si no pecó de ingenua el día de la votación. Nosotros... Y es una pregunta válida para todos aquellos a los que se les había asegurado que no había indulto en marcha y que creyeron que no había indulto en marcha y que luego, vísperas de Nochebuena, se enteraron que Fujimori había sido indultado. Mira, nosotros exigimos, y de hecho esas son las imágenes que hay, tanto a la señora Arauz como a distintos congresistas, en particular al congresista Vicente Ceballos, que era el vocero oficial de Peruanos por el Cambio, que se entregara la información clara y que no mintieran, que si ellos estaban haciendo ese proceso no tenían por qué mentir y que tenían que dar la información de manera transparente. En ese momento la señora Arauz señaló que eso era un psicosocial y lo dijo a la prensa, no solamente nos lo dijo a nosotros. Y el señor Vicente Ceballos nos señaló y nos dijo... Lo dijo a la prensa, pero se los dijo directamente, sí, y eso por es lo supuesto. Que le preguntaban en obviamente, portada. a cada instante le hemos estado preguntando a la señora, igual que el señor Vicente Ceballos. Y el señor Vicente Ceballos lo que nos señaló, y que yo la verdad es que me parece importante que existan personas como él que tienen palabra, porque el señor Vicente Ceballos lo que nos dijo, y me dijo a mí personalmente, es: yo te juro que si nos están engañando voy a renunciar. Pero la porque pregunta, esto o el sería... cuestionamiento que hace Jenny Vilcatoma es: ¿cómo es posible que una persona que lleva tanto tiempo en política haya caído en la ingenuidad de creer? Mira, Mávila, creo que tenemos nosotros que entender que hay procesos en el país y contextos en los que se está. En ese momento, la información la daba ¿quién? ¿La señora Vilcatoma? Que precisamente viene de ser una persona que incluso ha mandado por tweets felicitaciones al señor Fujimori por su libertad, que trabaja con el fujimorismo, que es evidentemente un topo del fujimorismo en el Parlamento, y ella es una fuente fidedigna de algo, después de que es capaz de mentir como está mintiendo, o algunas personas que no terminaban de dar a ciencia cierta de información, y que además lo que tú tenías era no solamente a la señora Arauz, sino al ministro de Justicia con un pronunciamiento público oficial, Mávila, oficial señalando que esto era falso. ¿De confirmarse el indulto en marcha, ustedes hubiesen votado por la vacancia? Una de las cosas, primero, que el indulto no tenía por qué, Mávila, haberse negociado debajo de la mesa. Y lo que sí se podía exigir, y de hecho es una de las cosas que de hecho dijimos en ese momento, es, y que lo ha dicho, creo que quien mejor lo ha dicho ha sido la señora Gisela Ortiz. La señora Gisela Ortiz, en una de sus últimas entrevistas, ha dicho: los familiares podrían haber aceptado un indulto que hubiera seguido patrones básicos de transparencia, que tuviera que ver con condiciones de salud del señor Fujimori y que hubiera seguido un mecanismo vinculado a lo que la Corte planteó para seguir adelante con ese proceso. Pero lo que nosotros hemos constatado, no solo por ese informe que te estamos entregando, sino lo que ha visto el país en su conjunto, es que el señor Kuczynski se ha burlado de la justicia, se ha burlado de un indulto humanitario, se ha burlado de lo que para el país significa la memoria y ha hecho un pacto por el corto plazo para salvar su pellejo. Y eso debajo de la mesa, eso no tiene perdón. Y eso no es algo que se pueda justificar de ninguna manera. Bueno, una de las consecuencias de eso es esta acusación constitucional sobre la que estábamos hablando. Acá se dice que Mercedes Arauz habría violado el artículo 38 de la Constitución, deberes para con la patria. Sucintamente, ¿qué significa eso? Un funcionario público, Mávila, no puede ocultar información. Y menos puede mentir sobre un proceso que tiene que ser un proceso transparente. Y entonces, en ese sentido, el deber fundamental de todo funcionario público es actuar conforme a la verdad y al interés público, no al interés personal. Si hubo, como se ha planteado y se ha quedado ya en evidencia,
una información falsa de parte del ministro de Justicia y de parte de la señora Mercedes Arauz hacia el público y hacia las personas que estaban en el hemiciclo en ese momento, lo que estaba existiendo era un ocultamiento de información para un interés personalísimo. La señora estaba defendiendo ahí, ¿qué cosa? ¿Un interés público? Estaba defendiendo la posibilidad de que los peruanos tuvieran información, que tengamos incluso una discusión sana sobre la reconciliación, Mávila. Una de las cosas que han escrito, por ejemplo, muchas de las personas que están vinculadas hoy desde el mundo de la Iglesia, ya que viene el Papa, y que hay personas que están en este momento desde la Iglesia y que trabajaron desde la teología de la liberación y otros sectores a apoyar el proceso de justicia y paz en el país, han planteado que este momento lo que ha hecho el señor Kuczynski es robarse la reconciliación, es robarse la posibilidad de la tranquilidad en el país, es robarse la posibilidad de que bajo justicia se avance. Esta acusación incluye también al ministro de Justicia. Sí. Luego, Mercedes Arauz Fernández por infracción constitucional, artículos 38, 39 y 118 sí, de la Constitución Política del Perú. Además, Enrique Mendoza también. Luego, en el caso del señor Mendoza sobre el 118 adicionalmente tiene que ver con la propia gracia presidencial, Mávila, y tiene que ver con el hecho... trámite en sí mismo. ¿Cuál es el problema? En el caso, eso puede sonar a veces aburrido para las personas que nos están viendo, pero como el poder no es absoluto en ninguna democracia. Todo poder, incluso el poder del presidente, tiene límites legales. En el caso del indulto, el límite legal, en el caso del señor Fujimori, estamos hablando de una persona sentenciada por violación de derechos humanos, por asesinato y por corrupción, no podía aplicarse salvo que fuera eventualmente humanitario, cosa que queda demostrado no es. Pero el tema de la gracia presidencial es algo que es importante reflexionar y yo quiero hacerle un llamado a los magistrados que van a tener en sus manos la decisión de hacer justicia en el país, porque la decisión la tienen ellos en la sala penal el día 26 de enero. ¿Por qué? La gracia presidencial, Mávila, es una posibilidad que se le da desde la Constitución al presidente de pasar por encima de la justicia. Nosotros tenemos en el Perú 3 poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cuando el Ejecutivo toma la decisión de pasar por encima del Poder Judicial y decir, no señor, no voy a permitir que el Poder Judicial avance en un proceso en curso, tiene que estar absolutamente fundamentado con los requisitos que la propia Constitución manda. Y la propia Constitución, ¿qué le dice al ministro de Justicia y al presidente? Ojo, para aplicar la gracia tiene que haber excedido el plazo para que la persona que está siendo procesada pueda enfrentar a la justicia. Claro, hay una serie de requisitos que cumplir. Pero el requisito es bien simple, es 2 más 2 es 4, 10 no es 24. 10 meses, que es el proceso en curso, no es 24. Y eso es y hacerlo sin fundamentación ahora, es grave. Esta acusación constitucional, ¿cuál es el camino que sigue? ¿Ahora va a la comisión permanente? Digamos, tenemos un problema de índole más política en el Parlamento y tiene que ver con que hay una reconfiguración de fuerzas. La primera, evidentemente, fue la bancada del Nuevo Perú. Nosotros tuvimos una sentencia en el Tribunal Constitucional que nos que les permitió formar bancada. Sin embargo, nuestros derechos hasta hace relativamente poco están siendo restringidos. En el último pleno ya aceptó la mesa directiva y ha incluido a los representantes del Nuevo Perú en la composición de la permanente. Pero la composición de la permanente ha cambiado también en Peruanos por el Cambio, porque ellos han pasado a ser una bancada menor, han perdido 3 congresistas. Y el fujimorismo ha replanteado también los miembros representantes de ellos en la permanente. Entonces tiene que haber una citación de la permanente que recomponga la subcomisión de acusaciones constitucionales. Una vez recompuesta la subcomisión, recién se hace la calificación de la denuncia que nosotros hemos presentado. Estamos a la espera. ¿Han hablado con otras fuerzas para el apoyo a esta acusación? Hemos conversado con varias organizaciones. ¿Tienen allá votos asegurados? Mira, este es un tema que nosotros esperamos sea con la mayor rigurosidad posible, porque en realidad incluso, y eso es un tema que debatíamos con algunas personas que forman parte del fujimorismo, que son parte de Fuerza Popular, y que son fujimoristas, que han salido públicamente, por ejemplo, a alabar al señor Fujimori en ese contexto. Y hay que decirles a ellos que una cosa es que ellos eventualmente puedan estar de acuerdo o no con el señor Fujimori, y otra cosa es que un funcionario público, amparado en el poder que tiene, pueda incumplir con procedimientos. Verdades, muchos fujimoristas del ala queiquista, para ponerlo así, porque ahora hay que aclarar si es queiquista o queñista, han dicho que evidentemente, a ver, Miguel Torres, por ejemplo. Miguel Torres ha dicho que él
está contento de tener a Fujimori en su casa, de verlo, porque es el líder histórico del partido, pero que él cuestiona el proceso del indulto. La misma posición ha sido de Úrsula Letona, por ejemplo. Entonces, digamos, lo que sería importante, que todo Fuerza Popular no apoyaría esto. Es decir, parte de Fuerza Popular podría incluso acompañar a la oposición. Yo espero sinceramente que personas como la señora Úrsula Letona, por ejemplo, o el señor Miguel Ángel Torres, que son personas de derecho, que son personas que saben de leyes, que saben de procedimientos, que saben perfectamente que se ha infringido la Constitución al mentir, al hacer un procedimiento por debajo de la mesa, y más allá del fin, si quieres, el medio es un proceso que se tiene que evaluar. Y hay funcionarios que son responsables, y hay funcionarios como la propia señora Mercedes Arauz, que no puede pasar piola en esta historia, y que tiene que responder, además, ante el país en su conjunto, y ahora tiene varias cosas pendientes. Hoy ya no ha querido recibir a las personas que vienen de las Bambas en un conflicto abierto, no ha querido recibirlos a pesar de que están acá. ¿Qué quiere? Que se mueran en las Bambas antes de recibir a la gente. En cualquier caso, una barbaridad. La situación es bien complicada porque tendríamos, a la propia Keiko Fujimori participando en el cuestionamiento del indulto a su padre. En este caso, Mávila, la acusación constitucional no cuestiona el indulto en sí. Ojo, la acusación constitucional, el procedimiento de cuestionamiento del indulto está siguiendo un trámite legal. A los funcionarios, entiendo. No. Pero hay que diferenciar, hay que hacer un intento de separar las cosas. Es la forma y no el fondo. El fondo está siendo debatido en la justicia. Por eso citaba el congresista Torres y citaba a la congresista Letona. Ellos están de acuerdo con el indulto, digamos, con un indulto humanitario, están contentos de tener a Fujimori en una casa en La Molina, pero no aprueban ni el comportamiento del gobierno, ni en la forma como se hizo. Y es justamente por eso que han expresado y que en este momento el partido está como está, ¿no? Está partido y quebrado en dos. El propio Kenji Fujimori dice que hay conspiradores contra el indulto del lado de Keiko Fujimori. La parte del fondo, yo insisto, confío en que la justicia peruana, que la Sala Penal Nacional, que tiene que ver el 26 de enero el caso Pativilca, rechace una gracia presidencial mal hecha, y espero el sistema de justicia resuelva eso. En el tema del indulto, es importante apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que haga una vez más justicia en el Perú, y ojalá se logre. Y ese es el tema del fondo. Pero en el tema de la forma, y en el cumplimiento o no del mandato constitucional de informar y de cuidar los intereses públicos y no los privados, hay dos funcionarios que han incumplido, y por eso hemos presentado la acusación constitucional. Y ese es un debate puramente de forma. Claro, puramente de forma. Y en ese debate de forma espero se dejen de lado finalmente las apreciaciones sobre el fin y vayamos a la discusión de la forma. De la forma, que ha sido cuestionada, como le decía, por incluso congresistas de la propia bancada fujimorista. Y ojalá, cuyo líder histórico es Alberto Fujimori. Ojalá, dos preguntas y me gana el tiempo. Quería aprovechar el tema de los peajes, que también lo mencionó Jenny Vilcatoma. Es cierto que la Fiscalía las ha citado como testigo, la ha citado como testigo para este proceso, y que hay una fecha por determinar. No, yo ¿Angel ya Townsend y a usted? No, me alegra, Mávila, que me preguntes, porque algunos medios dijeron que yo había pedido una reprogramación, que estaba amparándome en mis inmunidades parlamentarias, sí. No sé qué. Por eso la pregunta. El día que la Fiscalía me dijo que quería que yo colabore, fui. Y ese día fue el día que conversamos, estuvimos conversando. No hay ninguna citación pendiente. Ninguna citación pendiente ni ningún amparo de nada. Es decir, ya se cumplió con el trámite de la Fiscalía. Yo ya cumplí con el trámite de la Fiscalía. Entiendo que mientras ellos tengan la investigación, tenemos que nosotros, evidentemente, cuidar reserva de lo que hemos señalado como información. Pero evidentemente cualquier persona que lea la Ley Orgánica de Municipalidades sabe perfectamente cuáles son las funciones de los regidores y cuáles son las funciones de los funcionarios. Y antes de irnos a la pausa, por favor, pongamos la fotografía que quería mostrarle a la congresista. Esta fotografía de Verónica Mendoza con Goyo Santos. El excongresista Rimarachén ha dicho que aquí ya hay una fórmula de izquierda para las elecciones de 2021. Verónica Mendoza iría a la candidatura a la presidencia y el señor Santos iría a la vicepresidencia, o al revés. En fin, ¿hay un acercamiento real de la izquierda con el señor Santos? Mira, en este momento creo que distintas fuerzas políticas de izquierda, fuerzas políticas de centro, fuerzas políticas democráticas, fuerzas ciudadanas han reaccionado abiertamente frente a la situación política en la que estamos. El señor Kuczynski ha dado un paso que ha permitido abrir una caja de Pandora en el país que pone en cuestión no solo su presidencia. ¿Pero están unidos contra Kuczynski o están unidos como izquierda? Por eso, para decirte, Mávila, hay un proceso que ha puesto en evidencia
que no solamente el señor Kuczynski ya no tiene legitimidad. Yo espero, por ejemplo, que las fuerzas políticas que estamos en el Parlamento podamos decirle al señor Kuczynski que renuncie todos. Ojalá lo logremos. Deberíamos avanzar en una opción conjunta de hacerle un llamado al señor Kuczynski a que renuncie, porque ya lo hemos hecho afuera, habrá que hacerlo ahora en el Parlamento. Ojalá que lo podamos hacer. Pero además de eso, hay un cuestionamiento de fondo al modelo de país que tenemos. Y en ese escenario hay distintas fuerzas de izquierda, entre ellas la que representa el señor Santos, la que pregunta es han si cuestionado Nuevo Perú el modelo constitucional. ¿Estaría de acuerdo con la propuesta del señor Santos? Nosotros sí hemos dicho abiertamente que sí creemos que tiene que haber una nueva Entonces, constitución. ¿sí existe la posibilidad de que vayan juntos en una plancha? Yo creo que en este momento es un absurdo hablar de planchas presidenciales, como ha dicho Verónica Mendoza. Y ¿Pero la dicho, foto es un acercamiento lo o que es ha dicho, solo una foto lo que ha de dicho coincidencia? Lo que ha dicho Verónica Mendoza y hemos dicho nosotros, y desde el Nuevo Perú lo ratificamos, es que no vamos a caer en la práctica de decir que ya hay candidatos y que ya hay planchas sin procedimientos democráticos en nuestro país. Pero cuando no lo niegan, lo dicen. Pero es que no, lo hemos dicho claramente. Nosotros ojalá tengamos en el 2021 o en el momento en el que haya un proceso electoral la posibilidad de que las distintas fuerzas políticas vayamos a un proceso democrático para definir candidaturas. Hoy lo que hay es una convocatoria conjunta a debatir la Constitución y a debatir la necesidad de cambiar de constitución para no seguir teniendo lo que hoy son los principales vicios que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy. La transición democrática que vivimos, Mávila, a finales de los 90 y principios del 2000, no ha garantizado que se caiga el modelo que implantó Fujimori. Y ese es parte del problema que tenemos. Sin duda de esos temas más adelante. Marisa, gracias por estar con nosotros.